¿Qué tal amigos? Hola. Hoy vamos a hablar de uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en México más significativos entre 1910 y 1920. Este sin duda alguna es la Revolución Mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían tierras. Si hubieran tenido una ideología bien definida, pudo haber sido igual de trascendental que la Revolución Francesa o Rusa y servir de pauta para la liberación de muchos pueblos que en el resto del vasto continente americano se encontraban en similar estado de desigualdad y abuso. Ahora veamos cuáles fueron las causas que detonaron el estallido de la Revolución Mexicana. Estas causas se agrupan en económicas, sociales y políticas. Ahora veamos las causas económicas. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio mexicano era propiedad tan solo de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que a veces una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Por ejemplo, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza juntas. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica en parte por qué la revolución fue anticlerical. Las consecuencias de este enorme latifundismo sin precedentes en la historia mundial fueron graves para los mexicanos. Esto provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores o capataces que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijas de los peones. Bajo el lema baja política y mucha administración, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material, en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Con tal propósito abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Los capitales extranjeros llegaron a ser dueños o administradores de los ferrocarriles, controlaban las ricas minas de plata de San Luis Potosí, los productos del suelo y el mar y la riqueza forestal y fructícola de la nación. Ahora echémosles un ojito a las causas sociales. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaba severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo, que en muchos casos alcanzaba las 12 horas diarias de trabajo. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más modestos. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, iguales que a fines de la colonia, no obstante que los precios de los artículos que consumía se habían elevado al triple. Al mismo tiempo sufrían el robo en las tiendas de raya, en la que los propietarios de la hacienda vendían el jabón, el maíz, el aguardiente embrutecedor y toda mercancía que necesitaban los campesinos a precios mucho más altos que los del mercado. Por otro lado, la pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marcada diferencia. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base hasta abajo se encontraban los campesinos y obreros que vivían en condiciones infrahumanas. Ahora chequemos las causas políticas. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia y sagacidad y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas, logró gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito e intolerable. La base de estas sucesivas reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza. No fue la prosperidad de los 15 millones de habitantes, sino la de un grupo pequeño de privilegiados. En nombre del significado y engañoso lema paz, orden y progreso, en más de 30 años de tiranía y centralismo porfiristas, los poderes de la legislación y judicial estuvieron subordinados al Ejecutivo.
La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos ciudadanos solo existían escritos en la Carta Magna. Imperaba la ley marcial. La justicia, lejos de proteger al débil, servía para legalizar los despojos del más fuerte. Los jueces, en vez de encarnar la justicia, se convertían en agentes del Ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados nombrados por él designaban e imponían a las autoridades municipales. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. Veamos la caída del dictador. Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que él dejaría el poder. Sin embargo, contradiciendo esta promesa, sus partidarios le propusieron como candidato a la presidencia. Fue entonces cuando Francisco I. Madero decidió salir al frente para contener las ambiciones del dictador. Madero organizó el partido antirreeleccionista y en la convención del Liceo de la Ciudad de México se aprobó su candidatura a la presidencia de la República para competir con el general Díaz. Ya candidato, inició una triunfal gira política. Fue arrestado en Monterrey y acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. De este modo, en las elecciones del 26 de junio de 1910 se hizo elegir a Porfirio Díaz por séptima vez. Poco después Madero obtenía su libertad y lanzó el Plan de San Luis Potosí, donde declaraba nulas las elecciones. Desconocía el gobierno del general Díaz, enarbolando el principio de no reelección del presidente de la República, y llamaba al pueblo a una rebelión nacional para arrojar del poder a las autoridades gobernantes. El pueblo apoyó este llamado, se levantó en varios puntos del país el 20 de noviembre de 1910. Lo respalda Francisco Pancho Villa, seudónimo de Doroteo Arango, el Centauro del Norte, en nombre de los aldeanos. Emiliano Zapata, en representación de los campesinos y otros líderes populares. Porfirio Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desboronaba inevitablemente y contemplando que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a delegar el poder. El 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Luego de esto salió de la Ciudad de México y se embarcó en un tren a Veracruz y posteriormente viajó a Europa, muriendo en París en 1915. Madero pretendió cambiar el rumbo de la nación mexicana, restauró la Constitución de 1857, estableció el sufragio popular, prohibió la reelección, etcétera, etcétera. Pero no bastaron estas reformas meramente políticas, el pueblo tenía hambre. En estas circunstancias Emiliano Zapata propuso el Plan de Ayala, creando la idea de distribuir las tierras entre los campesinos, y él mismo se apropió de algunas haciendas y lo distribuyó entre los trabajadores. Su lema era: la tierra es para quien la trabaja. Un simpatizante suyo, Pancho Villa, organizó un ejército popular de mineros, peones, vaqueros y bandidos y repartió dinero entre los campesinos, ganándose el respaldo de este sector. Poco después Madero fue asesinado y traicionado por el general Victoriano Huerta en 1913, quien asumió el poder temporalmente. Con el asesinato de Madero sucedió una lucha terrible y sin rumbos, en la que participaron facciones maderistas contra carrancistas y constitucionalistas contra convencionistas, etcétera, etcétera. Pero en 1917, Venustiano Carranza alcanza la presidencia de México. El 10 de abril de 1919 fue asesinado Emiliano Zapata y Venustiano Carranza al siguiente año, el 21 de mayo de 1920, dando fin a la Revolución Mexicana. Bueno, jóvenes, tratamos de dar las características más importantes de la Revolución Mexicana. Espero se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video.